Luna, le pido muchas disculpas por esta falta de tecnología que hoy estoy sufriendo, no sé por qué. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya estoy dormida y también ofendida por la tecnología. Así que vamos a ver cómo hablo. Muchas gracias por aceptar la invitación, querida Luna. Como te había mencionado, que los chicos de este grupo están haciendo sus tesis y nosotros cada semana tratamos de invitar a un especialista sobre los temas relacionados con la tesis de los chicos. La semana pasada tuvimos a un profesor de Venezuela que habló sobre CELAC relacionado con el tema de una de los chicos de este grupo. Y hoy tu tema que vas a presentar se relaciona con el tema de las tesis de Mahdieh y Surur, que las dos quieren trabajar sobre el cine latinoamericano eh, y las dos sobre cine mexicano. Una sobre la mujer y la otra sobre el cine postmoderno. Y así que muchísimas gracias otra vez y ya tienes la palabra. Bueno, muy buenos días para ustedes. Agradecerles la invitación, de verdad que pues me tomó por sorpresa y estoy muy contenta pues de que me hayan permitido esa posibilidad. Haré todo lo posible por acercarme lo que más pueda pues a sus temáticas. Yo también me encuentro haciendo mi tesis de grado, entonces pues entiendo esa situación de uno estar como tratando de tomar información de todo lado para poder escribir. Entonces trataré de acercarme lo que más pueda. Si ustedes ven que hay algún tema que de pronto necesitan que yo profundice un poco, o si consideran que algo, no sé, quedó incompleto, no duden en levantar la mano o en abrir el micrófono, preguntar, perdón, porque finalmente pues de eso se trata, ¿no? Pues yo tengo unas diapositivas allí que pues la verdad no es la gran cosa, no es un trabajo espectacular, es como unos títulos, como para llevar un orden, como para que tanto ustedes como yo tengamos como un orden visual de lo que estamos hablando. Pues bueno, lo que comentaba la profesora, mi nombre es Jennifer Alexandra Muñoz. Yo me gusta mucho el cine. Ay, profesora, ya. Ah, no. No, No, es no, nuestra compañera. Me confundí. deje de Perdón, explicarse. Yo. perdón, entró una compañera y yo me confundí. Bueno, como les estaba comentando, el cine me apasiona mucho, pero no lo he estudiado pues a manera profesional, ha sido una cuestión más empírica. Yo lo que estoy estudiando es una licenciatura en español y literatura, así que pues algo de literatura quizás también hablaré allí un poco. Y bueno, la idea que me propone o que me propuso la profesora semanas atrás es tocar el tema de la mujer latinoamericana, ya que pues ustedes están abordando temáticas respecto a la sociedad latinoamericana y bueno, y hablar también desde el cine, ¿no? Desde el cine posmoderno, en lo cual me siento un poco, siento que me falta, pero sin embargo, pues haré todo lo posible por poder cubrir allí esas preguntas, esas inquietudes. Entonces, bueno, voy a tratar de compartir pantalla, espero no sea muy difícil. Ah, no, aquí ya sale compartir pantalla. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, Sí. bueno, entonces, pues como les decía, aquí yo tengo una pequeña presentación. Eh, lo voy a poner así como para no perder del todo, porque si le doy presentar, entonces pierdo como
Ah, bueno, se ve todavía la llamada allí. No, ya no se ve. Entonces, sí, sí, de pronto alguien levanta la mano porque ya me quedo solo con la presentación y no veo nada. Entonces, para que por favor me avisen allí por el micrófono si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si alguien quiere interrumpir, adelante. No hay ningún inconveniente con eso. Entonces, bueno, el título tentativo en un principio fue el papel de la mujer latinoamericana en el cine posmoderno. Sin embargo, cuando comienzo la investigación o comienzo a buscar hacia dónde dirigir la temática, pues veo que hay que hablar más acerca de un concepto de la mujer en general. Entonces, comienzo hablando del concepto universal de la mujer, porque es necesario o me parece importante poder abordar primero la situación, el contexto de la mujer en la sociedad y ya luego entonces abordar cómo el cine permite que ese concepto de la mujer pues se vea reflejado, ¿no? A través de este arte como muchos otros. Entonces, comenzando desde un concepto universal de la mujer, quise tomar como unas referencias muy puntuales respecto a lo que considero es lo que engloba la situación o el contexto de la mujer en general para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaría de un primer punto que sería de la reivindicación de la mujer desde el concepto mismo de la sociedad. Y allí podríamos entonces hablar de Platón cuando él estructura la sociedad y entonces nos delega de alguna manera en nosotras las mujeres ese segundo papel, ¿no? Entonces se habla de la mujer y del concepto de las personas negras y el concepto entonces de un animal. Y entonces se entiende que tanto los esclavos como las mujeres pues no tienen ni siquiera la potestad de pensamiento, ¿no? Ese era el concepto con el que Platón de alguna manera inicia la estructura de la sociedad. Entonces ya desde allí hay una falencia, ¿no? Ya desde allí se genera un quiebre de desigualdad, porque ya entonces es simplemente un concepto patriarcal, en donde a partir de allí todo pasa a ser un segundo plano y obviamente la mujer entonces ya no se concibe como una dualidad de la especie humana, sino como se relega a un segundo nivel, ¿no? A un segundo plano. Entonces, desde allí, a partir de allí, desde el concepto de sociedad, empieza como para hacia la mujer una falencia, una falta allí una reivindicación, como lo digo, un reconocimiento de la mujer como esa dualidad de la especie, ¿no? Como ese igual. Luego entonces un segundo punto es que la mujer es la que conforma o es la que hace parte de uno de los múltiples escenarios de las víctimas de la cultura patriarcal en la sociedad. Allí entre paréntesis encierro LGTBIQ, bueno, me disculpan si pido disculpas si no está bien escrito porque no estoy muy contextualizada con la situación aún. Y bueno, entonces hablar de todos esos espacios en donde es la sociedad patriarcal o la estructura de sociedad patriarcal ha lastimado, ha minado y se ha alimentado también de esos otros escenarios en donde genera violencia, en donde genera destrucción y en donde genera el quiebre que le permite seguir siendo la cúspide, ¿no? Seguir siendo la punta de la pirámide. Y entonces allí hablamos, como lo decía también en el tema anterior, hablamos entonces de la gente de color, hablamos entonces de la gente que tiene un linaje ancestral de los indígenas, hablamos entonces de las mujeres y hablamos de todo este tema de las mujeres transexuales, de las lesbianas y bueno, y todos estos escenarios múltiples y diversos, ¿no? Que se generan. Y bueno, entonces la mujer viene a ocupar también un espacio allí. La mujer necesita también una reivindicación en todos esos espacios en donde no recibe la valoración
correspondiente, o sea, que merece por ser, simplemente por ser de la especie humana, por ser esa contraparte del masculino humano. Como un tercer punto entonces, y ya para como enlazar un tema con el otro, vemos entonces al cine como esa expresión artística, ¿no? El arte entonces como la herramienta de impacto social, que me permite entonces mostrar la realidad del sujeto. Y allí yo entiendo entonces el cine como todas esas expresiones artísticas en donde cabe la música, en donde cabe el teatro, en donde cabe la literatura, la poesía, bueno, múltiples herramientas artísticas. Y el cine es uno, por algo se le llama, ¿no?, que es el séptimo arte, porque de alguna manera condensa los otros artes que le preceden. Entonces el cine es el que nos permite como generar una ventana, ¿no? Así como estamos en este momento, de alguna manera cada uno desde su ventana virtual, y generamos entonces esta conexión, este discurso. Eso es lo que posibilita el cine. El cine entonces es esa ventana al mundo, lo que nos permite visionar otros estadios, otros modos de vida, otras formas de ser, porque pues para nadie es un secreto que la especie humana es diversa, es multicultural. Entonces hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de detalles en la diversidad humana que solo se pueden apreciar a través del arte. En este caso puntual, particular, pues estamos hablando del cine. Cómo el cine entonces nos permite esa posición, nos permite a través del arte, como lo digo nuevamente, a través de esas expresiones, no solo no solo psicológicas, mentales, sino también físicas, ¿no? Kinésicas, el cuerpo, como a través del cine. Lo bello que tiene el cine es que no es solo como que tiene una estructura igual que cualquier arte, es decir, requiere de un guión, requiere de unos directores, requiere de unos escenarios, sí, hay una estructura como tal que enmarca el arte del cine, pero más allá de eso, el cine nos posibilita este lenguaje del cuerpo, este lenguaje visual, porque entonces cuando yo estoy hablando de cine, entonces entro a hablar también de la fotografía, entro a hablar también de los colores, entro a hablar también, como les digo, del lenguaje del cuerpo, que se vuelve sumamente importante para los actores, para las actrices, que su cuerpo, más allá de aprenderse un guión, que su cuerpo pueda exteriorizar, ¿verdad? Que su cuerpo pueda hacer sentir al que está del otro lado de la pantalla eso que esa persona está personificando. Y entonces el cine nos permite acercarnos a esas historias que duelen, ¿no? Que nos duelen como patria, como sociedad, que les duele a ustedes en su patria y me duele a mí en la mía. Como les comentaba ahora antes de que llegara la profesora, para nadie es un secreto que en este momento mi país se encuentra en una situación de violencia interna muy difícil. Y seguramente el cine va a ser uno de los múltiples escenarios en los cuales más de un colombiano o colombiana como yo retratará esta situación, ¿cierto? Dejará un legado, dejará una herencia para las generaciones futuras de lo que en este momento se está viviendo en el país. Esa es la posibilidad del arte, esa es la posibilidad que nos da el cine. Y entonces yo puedo acercarme a historias felices, a historias alegres, pero también puedo acercarme y ¿cómo decirlo? Con todo el tacto, como con toda la finura que requieren los momentos tristes, los momentos difíciles, los momentos dolorosos. Fíjense que el cine inclusive nos permite la posibilidad de retratar momentos crudos, momentos bizarros también de la sociedad. Entonces es esa posibilidad que nos da de hurgar un poco en la historia de lo que somos y generar un legado, generar una herencia no solo para las futuras generaciones, sino para que el que está en otro entorno, para el que está en otro contexto, de alguna manera sienta esa cercanía, ¿no? De alguna manera pueda entender la postura de esa otra persona, como pasa en el caso de las dos compañeras que tienen sus tesis de grado respecto
uno el cine y otro el papel de la mujer, pero hablando de Latinoamérica, hablando de México. Entonces, el cine justamente en esta ocasión les permite a ellas y a todos nosotros acercarnos a ese contexto mexicano, acercarnos a esa cultura, a esa sociedad, a todas esas, como les decía, a todos esos detalles diversos que no vamos a comprender simplemente, no sé, viendo un mapa o leyendo una guía turística. Definitivamente es la interacción con la otra persona, y en este caso pues el cine, que me permite visualizar esos espacios, lo que me genera ese acercamiento, ¿no? Lo que me genera esa cercanía con la historia del otro, que finalmente es lo que hace que podamos construir, entretejer una historia como sociedad, como especie humana. Luego entonces, retomando entonces con el cine, como un cuarto punto, entonces podemos ver que si bien el cine nos ayuda a retratar historias, si bien el cine nos ayuda a posicionar o a revelar, reflejar situaciones de la sociedad, también como que establece unas conductas, establece unos patrones a seguir. Y en este caso, en el caso de la mujer puntualmente, y es el que nos reúne en esta ocasión, el cine muestra cómo entonces la mujer es concebida como una persona obediente, como una persona callada, una persona sumisa, que alcanza su realización a través de las labores básicas del hogar y a través de la procreación, ¿sí? O en su modo contrario, entonces se entiende a la mujer como un objeto sexual, como un objeto sexualizado de posesión netamente masculina. Entonces vemos cómo, si bien el cine es una ventana, como lo decíamos ahora, también permite esa distorsión, ¿no? En la imagen de la mujer, en el imaginario de la mujer, porque entonces justamente por eso quería como empezar en un tema amplio hablando de como de esa falencia estructural en la sociedad del papel de la mujer. Entonces eso hace que como que se vaya decantando, y que finalmente esas expresiones artísticas como el cine reflejen un papel que está prediseñado para la mujer desde un principio, ¿no? Un papel en donde la mujer debe ser como una especie de accesorio, hasta el punto inclusive de las escuelas para señoritas que habían en los 50, en los 40, donde a las mujeres a las niñas después de cierta edad las inscribían en unos colegios en donde se les enseñaba cómo comportarse en el hogar, cómo ser señoritas, cómo ser amas de casa. Entonces siempre esa posición de la mujer, o esa postura impuesta en la mujer, pues evidentemente se refleja en el cine, ¿no? Y entonces podemos ver una postura de una mujer en donde no tiene protagonismo, sino que de nuevo viene a ser el segundo plano, de nuevo viene a ser el complemento de. Y es una mujer sumisa, callada, que simplemente está allí como para suplir ciertas necesidades básicas de alimentación, de abrigo, de, bueno, cosas muy básicas, o en como que en la otra lado, la otra cara de la moneda, entonces es la mujer totalmente sexualizada, ¿no? La mujer totalmente como un objeto de tentación, de pecado, de sexualidad, bueno, de todo lo malo, de todo lo tachado por las estructuras religiosas y morales. Entonces, ni como que ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Entonces la mujer no encuentra reivindicación ni siendo una santa, ni siendo todo lo opuesto, ¿no? Y entonces es esa la postura que nos muestra el cine en sus inicios. Sin embargo, como lo vemos allí ya terminando el párrafo, hay una revolución del cine entre los años 70 y 80, en donde no solo hay una revolución en el cine, sino también una revolución en la sociedad. La mujer está alzando su voz, la mujer está buscando una posición en la sociedad, está buscando una posición en el mundo, y está pidiendo que se le respete su derecho
como igual en la sociedad. Y es justo en esa época del 70 al 80 en donde como la mujer empieza a empoderarse y empieza a tomar palabra y empieza a tomar acción, entonces obviamente el cine empieza a reflejar eso también. Y entonces hay una revolución en lo que normalmente o comúnmente se veía en el cine. Empieza a aparecer la postura de la mujer, empieza a aparecer una mujer un poco más empoderada, una mujer con estructuras más planeadas, me refiero en cuanto al personaje, porque justamente antes de pasar al otro tema, algo que me pareció muy curioso cuando estaba pues como haciendo esta investigación para venir a hablar con ustedes, es que más allá como que siempre se crea un espacio, como les hablaba en unas diapositivas más atrás, el escenario de la mujer es un escenario que también ha sido violentado, ¿no? Por el sistema patriarcal. Entonces, en ese escenario o en esos escenarios en los que se ha generado violencia, se ha generado quiebre, ruptura, como que la estructura, el Estado, la sociedad, lo único que intenta es como imponer un sistema, imponer un programa, como tratar de poner pañitos de agua tibia, se diría por acá, no sé si quizás me entiendan la expresión, pero es como tratar de cubrir con una curita, con una bendita de estas con las que cuando uno se corta un dedito y se pone allí una bendita de estas, como tratar de ocultar el sol con un dedo, y entonces generan programas y generan iniciativas para supuestamente alivianar o supuestamente resignificar o reivindicar esas posturas, ¿no? Esas posturas de la gente de color, esas posturas de la gente, de los indígenas, la gente ancestral, y esa cultura de la mujer también. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estaba yo escuchando un youtuber conocido, un youtuber argentino, no sé si ustedes de pronto lo ubican, tiene un canal que se llama Te lo resumo, y entonces él hace resúmenes de películas, ¿no? Y cuando estaba hablando del resumen de las películas, como las mejores películas del año, en algún momento él dice que el cine de mujer, el cine de las mujeres, no solo interpretado por mujeres, sino también que las mujeres estén detrás de cámaras, que sean dirigidos, escritos, y bueno, que todo ese campo también sea explorado por la mujer, es muy poco, es mínimo. Y él decía que más allá de eso, o sea, más allá de que el porcentaje es demasiado, demasiado pequeño, el poco cine que se hace es de muy baja calidad. ¿Y por qué? Justamente por lo que les decía, porque como que el cine también es el reflejo de esas posturas o de esos pañitos de agua tibia en donde, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hagamos una película de mujeres, y bueno, y ponen a 4 o 5 mujeres, pero no hay ningún tipo de elaboración en el personaje de esas mujeres, no hay ningún tipo de desarrollo en el personaje, crecimiento en el personaje. Entonces, finalmente, ahí terminamos viendo películas en donde sí, el reparto es de 4 o 5 mujeres, pero finalmente no hay contenido, finalmente, no sé, termina siendo una película en la que uno se ríe todo durante lo que dura la cinta, pero que finalmente a mí como mujer no me reivindicó de ninguna manera. Y eso pasa mucho en el cine de mujeres. Justamente en la revolución del 70-80 lo que quiso fue eso, quiso empoderar a la mujer, no solo en su visibilización en cámara, porque su visibilización siempre es sexualizada, ¿no? Entonces, no solo en su visibilización, sino también en el trasfondo, en el contenido de los personajes femeninos. Y entonces es donde se busca eso, generar como una entidad, una postura de la mujer más real, porque si bien podemos decir con conocimiento de causa, no, pero las mujeres no somos así, no, pero bueno, en fin, yo tengo mamá, hermana, primas, bueno, qué sé yo, y las mujeres no son así, entonces, pero finalmente es algo que está allí en la pantalla, ¿no? Es algo que se está comercializando y que finalmente está allí. De lo que se alimenta la sociedad, la cultura de cada una de las sociedades. Hablando entonces ya particularmente de la mujer latina, de la mujer latinoamericana en el cine, entonces pues quiero referirme a la película de Roma, que es una de las que está estudiando la compañera
para su trabajo de grado. Y bueno, decir cosas muy, muy pequeñitas de Roma porque seguro que ya la han visto, analizado, estudiado. Entonces, pues nada, lo primero que a mí me generó curiosidad cuando estuve haciendo la investigación fue pues conocer que era una película autobiográfica del director Alfonso Cuarón. Él lo que hace es contar su niñez, ¿no? Contar un pedazo de su vida que se refiere puntualmente a su niñez. Roma, el nombre de la película Roma, justamente viene o hace referencia, alusión al nombre de la colonia en la que pues, el director creció en la Ciudad de México. Y básicamente la película describe a la clase media de México, es un matrimonio, una familia con criadas indígenas, ¿no? Allí es donde, como donde se genera ese clic, ese rasgo diferencial. Es una película que está ambientada pues en la revolución de los estudiantes del 71, cuando hubo pues la masacre del Corpus Christi, perdón, en donde pues el grupo paramilitar de los halcones pues hizo esta masacre, ¿no? La película básicamente es una narración de la realidad y allí es donde me parece importante como detenernos un poco porque es donde podemos evidenciar los estadios transitorios de los personajes. Todos los personajes en esta película, que obviamente habla mucho del papel de la mujer, la mayoría si no son todas, los personajes, los protagonistas son mujeres latinas, son mujeres mexicanas, que tienen un desarrollo, ¿no? Todos estos personajes van creciendo a medida que la película pues va sucediendo también. Vemos la crisis de cada uno de los personajes y cómo se sobreponen a esa crisis y cómo esa crisis hace que crezcan, ¿no? Como personajes. Y entonces allí es muy importante hablar de como esa diversidad que ocurre particularmente en México y que nos permite evidenciar la película a través de estas criadas indígenas, ¿no? Porque primero, pues sobre todo lo que me parece muy, muy, muy valioso por parte del director es que él haya permitido, haya rescatado el lenguaje indígena y lo haya dejado pues como base de la película porque de alguna manera es un comienzo, ¿no? De ser como consecuentes y realistas con lo que se va a contar, con lo que va a pasar en la historia. Y entonces es esa extrapolación, porque si bien es una familia de estrato medio mexicana, o sea, toda la familia es mexicana, hay una postura en la mujer totalmente contrapuesta, porque entonces está la mujer, la dueña de la casa, la señora de la casa, que es una señora pues de un estrato medianamente cómodo y que tiene pues ciertas comodidades, enfrentado, Sofía, si no estoy mal es el personaje, enfrentado o bueno, o totalmente contrapuesto con el personaje de Cleo, que es esa chica indígena que apenas está empezando a vivir, que apenas está conociendo pues el mundo y ver cómo las dos se enfrentan a las mismas situaciones. Las dos se enfrentan al amor, se enfrentan al desamor, se enfrentan a la traición, se enfrentan a la responsabilidad de seguir adelante con sus vidas, con sus familias y cómo cada una desde su postura, desde sus recursos, desde su histórico cultural, pues le da un tratamiento diferente, ¿no? Lo desarrolla de una manera diferente. Por ejemplo, hablando particularmente la pareja de cada una de estas dos protagonistas, ¿no? En el caso de Sofía, el esposo se va de la casa y ahí se ve el momento cuando ella se despide de él en el carro y bueno, cuando él definitivamente decide irse, pero pues él se va y está ella en su postura de que supongo que ya se habló, ya se llegó a una decisión y es así, punto. Diferente a la postura de Cleo, en cuanto ella se entera del embarazo y se lo hace saber a su pareja con la que está en ese momento, y esta persona,
este personaje entonces lo que hace es huir, ¿no? Y ella se queda sola en el cine y ella como que deja, como que no se queda allí con eso, ¿no? No se queda como con esa duda y va y busca a esta persona y no es una cuestión fácil de encontrar, o sea, se ve que ella tiene que tomar un bus y se ve que tiene que pasar por un, o sea, las escenas son unas escenas largas, se ve la incomodidad todo el tiempo en las carreteras, en los charcos, en el barro, todo el tiempo se ve lo incómodo y lo difícil que es para ella llegar finalmente a donde está su pareja, para que pues obviamente se lleve una gran decepción, ¿cierto? Entonces es como, es ver esas posturas de cómo Cleo para acercarse a su pareja, para acercarse a la persona pues con la que tiene, con la que espera asumir una responsabilidad, debe pasar una cantidad de situaciones difíciles que para Cleo son muy normales, hacen parte de su cotidianidad, llenarse de barro, subirse a un bus lleno de gente, transitar horas durante caminos empedrados, durante carreteras estrechas, mal hechas, diferente a la postura de Sofía, en donde ella simplemente abraza a su esposo sabiendo que se va a ir y que quizás nunca lo va a volver a ver, pero simplemente se abrazan y bueno, adiós, ¿sí? No, en ningún momento se la ve a ella sufriendo físicamente, ¿no? Pero no generar ahí una confusión, porque pues obviamente emocionalmente se ve el sufrimiento de ella también al perder a su pareja, pero no sufre las mismas vicisitudes a nivel físico, a nivel material que sufre Cleo. Y así un montón de detalles, así hay un montón de detalles entre las dos mujeres, y son dos mujeres y dos mujeres, ¿no? Porque en la postura de Sofía o de las mujeres pues acomodadas, las señoras de la casa, está Sofía y está la madre de Sofía. Y en la postura de Cleo, que son las empleadas de servicio, perdón, está Cleo y está su amiga. Entonces, y ver cómo las dos enfrentan situaciones muy parecidas. Perdón, voy a tomar agua. Y es ver entonces cómo la postura de la mujer latinoamericana de alguna manera se entiende como la mujer sumisa, como la mujer obediente, como la mujer quizás un poco más dispuesta a someterse a las reglas de la familia, a las reglas del hogar, a sacrificarse por tener una familia, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver allí en estas dos mexicanas, que de alguna manera sacrifican sus posturas para tener una familia, para tener como el ideal de la mujer, y aún así pues no lo logran, ¿no? Respecto al cine, bueno, aquí yo tengo como otras referencias de otras películas que también hablan del papel de la mujer, ¿no? Entonces, pues la primera que se parece mucho a Roma, que es Babel, en donde también hay una criada que también es mexicana y bueno, que también sufre una cantidad de situaciones, reiterando una vez más o reforzando ese papel de la mujer como cuidadora, ¿sí? Y lo triste, por decirlo de alguna manera, es que si bien es valioso, porque la postura de la mujer que cuida, de la mujer que se sacrifica, de la mujer que entregada a su hogar, a su familia, a sus hijos, debería ser una postura honrada de igual manera, debería ser un trabajo considerado también como importante, pero es todo lo contrario, se le tiene como que, como si la mujer de alguna manera no está destinada para otra cosa, como que eso es lo que sabe hacer y a eso debe remitirse. Y entonces se le da una carga negativa a algo que es positivo. Cuidar de alguien, cuidar de un hogar, cuidar de una familia tiene implicaciones positivas, pero se le da esa carga negativa, ¿no? De como de, ay, como es mujer, entonces solo sirve para ciertas cosas. Eso se refuerza también allí en Babel, ¿no? Y pues obviamente el tema de los estratos sociales, de los que tienen mucho contra los que no tienen casi nada, pues se refleja también en Babel. Justamente haciendo la investigación acerca de Roma,
Entonces con Cuarón vi que también le hablaban muy bien de una película que se llama Y tu mamá también. La vi pues como para generar esa comparación allí. Y entonces vi que, por ejemplo, allí hay una buena referencia respecto al papel de la mujer latina con la mujer europea en este caso. Porque en la película de Tu mamá también, que también es de Cuarón, son dos chicos mexicanos y una chica española. La chica española pues es mucho más adulta que los chicos son un par de adolescentes que apenas se van a graduar del colegio, bueno, en fin. El tema es que en todo el tiempo, porque es una carretera, ¿cierto? Es esa típica película de carretera en donde va un auto y se ven los paisajes y bueno, van sucediendo cosas allí en la película. Entonces en esta película de carretera se ve la postura de una mujer totalmente empoderada, ¿sí? Entonces, si bien son dos chicos adolescentes, son dos chicos jóvenes, igual ella tiene conversaciones con ellos respecto a temáticas sexuales y temáticas eróticas con la mayor tranquilidad. Y en todo momento se le ve a ella empoderada totalmente de la situación. Inclusive en algún momento de la historia se revela que su esposo le es infiel y ella simplemente emprendió un viaje, como que, bueno, esto no funcionó y emprendió un viaje y es donde, bueno, pasa todas estas aventuras con estos chicos. Pero a lo que voy es a que ella, por ser una mujer española, una mujer europea, entonces ella no sufre con este tema de no tener un hogar, de no tener unos hijos, de no, como que ella no está predispuesta como la mujer latina que vemos en otras películas a tener un hogar, a tener una familia. Todo lo contrario, ella es una mujer empoderada, ella es una mujer libertina, por así decirlo, aunque no sería la palabra adecuada, pero es una mujer que se siente a gusto y que se habla con libertad de su vida sexual. Entonces se genera totalmente esa contrapolación entre lo que se ve de la postura de la mujer latina frente a lo que esta mujer, en este caso pues europea, nos muestra, ¿no? Luego entonces lo comparé con versiones estadounidenses, con versiones americanas, y entonces está esta Girl Fight, les pido disculpas con mi inglés, pero pues es esta película de esta chica que quiere boxear, ¿no? Y está protagonizada por una mexicana, ahora mismo se me va el nombre, pero es la que también trabaja en Rápido y Furioso. Y bueno, esta chica está todo el tiempo en contra de su postura, o sea, es una mujer luchando contra el papel que se le ha impuesto en la sociedad para la mujer, porque ella no quiere ser ama de casa, ella no quiere casarse, tener hijos y tener familia, ella quiere boxear, ella quiere ser una boxeadora profesional y quiere hacer carrera de eso. Y entonces se ve como todo el tiempo es rechazada y todo el tiempo es juzgada por esa posición, ¿no? Por ella decir, no, yo quiero, aunque soy mujer y aunque soy latina, quiero tomar un rumbo diferente con mi vida. Muy parecido pasa con Million Dollar Baby o en español Golpes del Destino, es lo mismo, o sea, como que una película dio origen a la otra, es la misma historia de una chica que quiere boxear profesionalmente, pero por el simple hecho de ser mujer, pues recibe todas las críticas, ¿no? Y todos los juzgamientos. Y finalmente, volviendo entonces a este comentario que les hacía de que la mayoría del cine para mujeres o el cine hecho por mujeres o el cine de mujer en donde esté involucrada una figura femenina, pues por así decirlo, carece de contenido, ¿no? Y por eso es como que tras de que hay poco, los artistas o los cineastas no se juegan por ese tipo de propuestas porque no carecen pues de contenido, de fuerza. Y entonces allí la sugerencia entonces, ya que todo el tiempo estuve hablando mal de la postura de la mujer, en el cine, entonces una propuesta positiva es esta película argentina llamada Las Siamesas. Es la historia de una mamá y una hija, igual también están en un viaje en carretera, pero ellas van en un bus comercial, es decir, van, sí, supongo que también se llama así allá, para dirigirse de una ciudad a la otra.
Y bueno, en el camino les pasan un montón de cosas, pero finalmente lo valioso de la película es eso, es el personaje que cada una maneja en la postura de madre, en la postura de hija, y cómo se va enriqueciendo ese personaje y cómo se ve una elaboración o sea, están muy bien hechos los personajes porque finalmente como que no hay más distractores, no hay unos grandes paisajes, no hay unos grandes escenarios, simplemente son ellas encerradas en un bus, muy pocas veces hay escenas pues en el exterior, entonces es ver cómo son dos buenas mujeres, son dos buenas actrices, y se ve entonces la calidad del cine, ¿no? O sea, a lo que quiero, a lo que voy, es a que más allá de lo que se piensa de como con las mujeres, como con el tema de conducir, ay, que es que las mujeres no saben conducir o que las mujeres conducen peor que los hombres. Entonces pasa algo similar en el cine. Ah, no, es que las mujeres para el cine no muy bien, eso es mejor como tenerlas así como de referencia, pero no más. Entonces en esta película podemos ver que no es tan así, ¿no? Que finalmente son unas excelentes actrices y sacan adelante unos excelentes papeles totalmente elaborados y totalmente realistas, ¿no? Porque finalmente esa es la función del cine. Y si bien pues he hablado mucho del tema de la mujer, pues también quiero tocar un poquito el tema del cine, porque del cine postmoderno, pues porque sé que también la otra compañera está allí muy pendiente de respecto a eso. Entonces aquí tengo como algunas referencias que pues estaban muy largas, entonces solo quería mostrarlas ahora. Entonces, bueno, finalizando un poco la idea de la mujer, como para que no quede allí tan suelto, estuve leyendo este artículo que se llama Representatividad de la mujer en el cine, un análisis del contexto hacia un imaginario social para el reconocimiento femenino. Y entonces me gustaron algunos apartes aquí que me gustaría compartir con ustedes. Para empezar, pues decir lo que les he venido contando, ¿no? Que el papel de la mujer es bastante, se queda corto. Por ejemplo, como decimos aquí en este párrafo, una reflexión de tipo político y social se debe reflexionar acerca del papel que ha desempeñado la mujer en América Latina y cómo la representación de la mujer en el cine todavía se queda corta en la transformación de la mujer en estos contextos. Pero por otra parte se muestra esa cara positiva de la mujer cineasta, es decir, la que está detrás de la cámara, que cada día se esfuerza por lograr una mejor representatividad en la sociedad a partir de sus producciones cinematográficas que han llegado a consolidarse en verdaderas mujeres exitosas y emprendedoras de este género. Aquí habla luego también de la revolución que les conté en el 70-80. Y finalmente quería mostrarles aquí la inconformidad de las mujeres, ¿no? Para la época de los 90 se siguió publicitando comerciales donde la mujer era protagonista de actividades domésticas, productos de aseo, de comida, pañales, entre otros. De pronto ha cambiado el contexto cuando representan a la mujer joven, ejecutiva, de medidas perfectas, solo por el simple hecho de que sean consumistas de nuevos productos para la mujer. Las mujeres, en ese inconformismo por una representación tan pobre y poco adecuada a la realidad femenina, se empoderan de la condición sexual y de denuncia y empiezan a partir de ese análisis que hacen de los medios en cómo estos crean imaginarios y posicionan estereotipos sociales, narran con otras formas comunicativas audiovisuales para expresar toda esa riqueza espiritual y esas verdades que salen del corazón. Y bueno, aquí habla de la mujer en el contexto colombiano particularmente, pero pues para no darles muchas vueltas, finalmente esta cita en donde se habla de un realizador de cine colombiano. Este realizador hombre ha mostrado a la mujer tradicionalmente débil, destinada únicamente a los placeres de los hombres como instrumento para inflamar mentes febriles y como distracción en los ratos simples. La otra mujer que han mostrado es la vampiresa, la devoradora de hombres destinada a sádicos y masoquistas. Casi todo el cine está poblado de mujeres objeto. Como para finalizar esa idea de la mujer en el cine.
Y para hablar un poco, pues ya puntualmente del cine posmoderno, encontré este artículo que está muy completo, pero pues a su vez muy largo, en donde nos contextualiza un poco con el tema de la posmodernidad, ¿no? En donde nos dice que finalmente es muy difícil considerar qué es posmoderno y qué no, porque justamente como su nombre lo indica, pues aparece después del modernismo, ¿no? Y entonces se genera como esta multiplicidad de expresiones que consideramos o que encerramos o reunimos en el término de lo posmoderno. Entonces, partiendo desde allí, es difícil establecer hasta qué punto o o cuáles son las características o cuál es la estructura como tal del cine posmoderno, porque más allá de eso, nos dicen aquí en este artículo, más allá de como de cumplir con unos requerimientos como estructura del cine, lo valioso o lo que se rescata del cine posmoderno es ese afán de la humanidad o es ese afán de la especie humana por estar contando, por estar generando relatos acerca de esa realidad que vivimos todos, ¿no? Pero ya no esa realidad, o sea, si bien es una realidad histórica, hay que hacer una gran diferenciación entre la realidad histórica de, por ejemplo, de las crónicas de Indias en el tiempo de la colonia, en donde simplemente se relataba lo que sucedía, lo que les sucedía a los conquistadores, ¿no? Cuando ellos llegaban cuando llegaron aquí al Nuevo Mundo, como ellos lo denominaron, a Latinoamérica y cómo entonces ellos hacían unas cartas de navegación, por decirlo así, en donde relataban lo que sucedía de este lado del mundo. Eso es también un proceso histórico y también hace parte de la historicidad del ser humano, ¿no? Y entonces es como esa adaptación, como ese mismo sesgo que se trae desde allá, pero cómo se ha transformado hasta la actualidad, ¿no? En donde ya no lo comparamos o ya no se escribe una crónica de Indias respecto a las situaciones o respecto a los hechos, porque además son múltiples, porque además descubrimos como humanidad que no solamente hay ciertas eminencias estipuladas para hablar de tal o cual tema, sino que todos podemos ser, todos tenemos voz y todos podemos posicionarnos como humanidad para hablar de cualquier tema. Entonces eso hace que la posmodernidad sea múltiple, que la posmodernidad abarque de alguna manera todo. Por ejemplo, ya hablando aquí en un párrafo en particular que había visto, que me pareció muy como que resume pues, el tema de la posmodernidad. Aquí empecemos pues definiendo una vez más qué es el cine posmoderno. La posmodernidad se nos presenta como un concepto periodizador, consecutivo de la modernidad, o sea, después de la modernidad, que en lo que respecta al cine está claramente relacionado, aunque no en exclusiva, con una etapa posclásica, una etapa después de Hollywood. No hablamos de posmodernidad solo por una razón puramente cronológica, o sea, que solamente tenga que ver con el tiempo, no. En realidad, según Stam, que es aquí un autor, el cine posmoderno puede atender a diferentes definiciones, es decir, puede abarcar múltiples temas, a saber, una coordenada discursiva conceptual, un corpus de texto, un estilo o estética específica, una época, una sensibilidad predominante, un cambio en los paradigmas, entre otros. Por ejemplo, retomando la historia de Roma, de alguna manera, Cuarón en esa película se tomó la libertad de contar un fragmento de su vida, de tomar una historia de su vida, que obviamente hace parte de su historia y que obviamente lo estamos conociendo a través de su mirada, a través de su perspectiva. Seguramente desde la perspectiva de su padre que se fue del hogar sea muy distinta. Seguramente desde la postura de Cleo, que fue prácticamente la chica indígena que crió a estos niños,
pues sea otra perspectiva. Entonces es esa posibilidad que tenemos de múltiples miradas, ¿no? Es como el cine nos da esa posibilidad. Podría decirse que todo cine es en puridad posmoderno, o sea, que todo cine por el simple hecho de ser cine es posmoderno. Permanecía y pues no la unicidad, permanencia y trascendencia que se le otorga al arte, en el caso del cine se torna multiplicidad, múltiples copias sin un original claro. Eso pasa mucho, mucho, mucho en el cine. En el cine no hay un original puro, no hay como una fuente primaria de donde todo se desprenda, no, son múltiples miradas, son múltiples adaptaciones. La mayoría de las historias de cine son adaptaciones de libros. Son adaptaciones de personas que leyeron ese libro y dieron una mirada reflejaron cómo ellos entendieron el libro, cómo lo vieron, cómo lo vivieron. Y eso es lo que finalmente nosotros vemos en la pantalla. Entonces es eso. Además, es importante hablar que el cine es un pastiche por excelencia. El pastiche es como ese cuadro de costumbres, es como ese retazo, como no sé si han visto en las casas de pronto de las mamás, de las abuelas, donde esa colcha o esa frazada llena de retazos y que se construye a partir de retazos, un retazo aquí, un retazo allá, y finalmente se construye una colcha de retazos. Eso es un pastiche, eso es un cuadro de costumbres. Y finalmente eso es lo que viene a suceder con el cine. El cine son las múltiples miradas de un director, de un guionista, de todo un equipo que se preocupa y que se esmera pues por generar una perspectiva diferente respecto a un libro, respecto a un acontecimiento de la vida real, respecto a un hecho imaginario, bueno, en fin, son múltiples pues las posibilidades que nos brinda el cine. Y un poco más abajo podemos ver entonces las características del cine posmoderno, ¿no? Y bueno, para no ser como tan textuales, son demasiado largos los textos, ver acá entonces dice, las más evidentes características postmodernas serían las siguientes. Como primero nos habla de la intertextualidad y el reconocimiento de dichas alusiones por parte de la audiencia. Algo muy, muy característico del cine postmoderno es que el cine postmoderno se entreteje con la historia, con la cultura. Hay múltiples rasgos, hay múltiples guiños de otros libros, de otras historias, de otros autores. Y el autor, tanto el autor como el espectador, es consciente de esa intertextualidad. Eso es fundamental en el cine posmoderno. El cine posmoderno se alimenta de la cultura, se alimenta de la adaptación que hizo uno, de la novela que escribió el otro, de la pintura que tal artista pintó. Y allí es donde se genera entonces esa intertextualidad que, como les digo, es reconocida tanto por el autor, o sea, en ningún momento el director está tratando de ocultar esa intertextualidad, no, es obvia, es evidente para todos los espectadores, porque eso es lo otro importante, para el espectador debe ser clara la referencia para entender entonces el contexto y bueno, en fin, obviamente todo tiene un sentido, una razón de ser, ¿no? Un juego de la memoria que cuestiona la participación y la atención del espectador, continuamente retado. El espectador todo el tiempo está siendo retado a identificar cuáles son esas pistas, cuáles son esos guiños, cuáles son esas señas que el director dejó allí. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo el espectador se siente parte de esa recolección. Es como que el espectador es ese investigador con lupa que está allí recogiendo esas pistas que el director dejó para él, llegando a sentirse así más identificado con el autor y con las referencias culturales que comparte con que con la propia historia relatada. Y entonces allí es donde se genera como esa cultura global, ¿no? Es lo que pasa, como les decía, con las tesis de las compañeras, que aunque ellas están en Irán, que aunque están lejos de la sociedad y de la cultura mexicana, hay una necesidad, hay una curiosidad, hay una investigación allí por hacer. Y ese cine, en este caso Roma
o bueno, cualquier otra película referenciada con el cine latinoamericano, es esa ventana que me permite a mí eso, empezar a rastrear, empezar a buscar esas huellas y sentirme parte de, identificarme con la cultura mexicana, aunque no sea mexicana, aunque no tenga familiares mexicanos, aunque nunca haya sentido cercanía con la cultura mexicana, pero que a partir de esa inspección de mi parte, entonces yo me empiezo a sentir parte de también de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el cine de alusión, que es algo muy conocido del cine postmoderno, es el cine de alusión. Siempre está aludiendo a tal obra, aludiendo a tal pintura, aludiendo a tal pieza musical. Bueno, la alusión incluye prácticas como las citas, las conmemoraciones, reelaboraciones de géneros pasados, bueno, los reencauchados, como le decimos por aquí. Como un segundo punto está entonces la autorreferencialidad, perdón, la parodia, el pastiche y otras estrategias disruptivas que distancian al espectador y proponen una nueva relación con este. Es notable también la atención que el cine posmoderno dedica al acto de mirar. La observación es sumamente importante, no solo en el cine posmoderno, sino en la etapa de la posmodernidad, o sea, en la posmodernidad en sí. La observación es fundamental, porque únicamente con la observación del detalle, con esa perspicacia allí, con esa agudeza quizás en la vista o en el oído o bueno, en todos los sentidos en general, es que yo voy a poder encontrar esas pistas, ¿no? En el arte, en este caso, pues que estamos hablando puntualmente en el cine. Atención que muchas veces acarrea que el mero hecho de comunicar suplante el contenido mismo de dicha comunicación, lo que hablábamos de cómo el posicionar una imagen o el generar un escenario y simplemente poner unas mujeres allí a hacer nada, pues pierde contenido, ¿no? Pierde fuerza en la esencia y en el contenido. Entonces eso es lo que nos dice allí, que de alguna manera es posible que eso suceda. De hecho, cuando estaba investigando sobre la película Roma, una de las críticas que se le hace a la película es esa, de que la película está tan bien hecha en la estructura cineasta, o sea, dentro de todos los requerimientos del cine, por así decirlo, la estructura, la película cumple con todos los requisitos. Y es tan así, o sea, es tan, como tan meticuloso el estudio a nivel técnico del cine, que inclusive no es, la historia de alguna manera se pierde, o sea, hay personas que se sienten muy identificadas con la historia, pero hay personas a las que la historia como que les pasa por un lado, porque la película está tan bien hecha, la fotografía, el color, bueno, en fin, todo está tan bien hecho que la persona simplemente se deleita en esa estructura del cine y la historia pues no genera mayor eco, ¿sí? Eso es una cuestión que pasa o que es una de las críticas de Roma, por ejemplo, y que vendría a representar de alguna manera lo que les digo con el cine enfocado en la mujer, ¿no? El cine mujer, como le llaman. Como un tercer punto, entonces, podríamos hablar de la multiplicidad de estilos. Lo que les digo, esto es un abanico de posibilidades. La posmodernidad es diversa. Entonces hablamos de combinación, confrontación, rotación y regeneración de estilos, el vintage, el retro, en lo que llega a convertirse en una polifonía de voces descontextualizadas. Polifonía en la cual la idea del autor creador como originador de todo queda desfasada. La fragmentación y mezcolanza propia del estilo postmoderno vendría a ser un reflejo de la fragmentación de los propios sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto posmoderno, una de las características del sujeto posmoderno es que el sujeto posmoderno está fragmentado, ¿sí? Es decir, que ya no hay una sola voz, que ya no hay una sola intención como se creía en un pasado, pues me refiero pues a la época antes del posmodernismo, sino que se descubre la multiplicidad del hombre, se descubre la diversidad del hombre en donde el hombre inclusive puede tener varias personalidades.
hablando pues de trastornos como la esquizofrenia y otras cosas. Entonces, pues sin llevarlo pues a estos extremos, de alguna manera se descubre que el hombre es polifónico, que el hombre tiene varias voces, tiene varias posturas, y de eso hace uso totalmente el posmodernismo, de esa multiplicidad de voces. En las películas posmodernas, por ejemplo, no se sigue el patrón de un único narrador. En una película con tinte posmoderno o con un enfoque posmoderno pueden haber múltiples narradores, se puede jugar con el tiempo, adelante, atrás, pasado, futuro, y es el espectador el que debe generar ese entretejido, ¿sí? Eso también es muy importante del cine posmoderno. No es el director el que le dice, mire, este es el inicio, este es el nudo, este es el desenlace, como en la estructura tradicional de cualquier historia, sino que aquí se genera como esos ecos, como esos ruidos, y es trabajo del que está del otro lado, del que está recibiendo la información, del receptor, es hilar, buscar, tratar de encontrar relación de un tema con el otro y generar entonces su propia versión, su propia, eh, su propia mirada, su propia perspectiva del trabajo o del producto artístico, en este caso, del otro sujeto, de la otra persona. Como cuarto, entonces, está el uso de la ironía, no como instrumento distanciador e incluso políticamente subversivo, como se pretendió en su momento con el cine moderno, sino como un cuestionamiento de la verdad y de toda autenticidad. Es decir, el hombre aquí se cuestiona más allá de los cuestionamientos políticos, como nos dice allí que se buscaba en el modernismo, en el posmodernismo el hombre se cuestiona a sí mismo. Es decir, como el hombre es consciente ahora de que tiene múltiples voces, de que tiene múltiples facetas, entonces ahora se cuestiona, es un trabajo totalmente interno, es un trabajo totalmente cognoscitivo en donde el hombre busca cuestionarse respecto a esas verdades absolutas que hasta ese momento se manejaban, ¿no? Entonces, y de todo, no solo de la verdad, sino qué es lo verdadero, qué es lo auténtico, bueno, qué es lo real, ¿sí? Si finalmente todos tenemos múltiples voces, entonces, ¿quién tiene la voz verdadera? Eso es una característica muy, muy peculiar o muy mmm, que resalta mucho pues en el posmodernismo, que lo toma todo a broma, que se ha resignado a no poder cambiar nada y que nos pide que tomemos la película y su contenido de la misma manera. Entonces allí habla de la ironía, muestra la situación, la mayoría de las veces es en un espectro pues de comedia, como una situación insalvable, como una situación difícil, triste, abrumadora, pero finalmente insalvable y en lo que no hay, en donde la única opción o posibilidad pues es simplemente reírse de la desgracia. Y como último punto, entonces habla de la nostalgia y su exaltación, una revisitación a la superficie de las cosas pasadas como reacción al desencanto de los hechos contemporáneos. O según Jameson, la canibalización aleatoria de todos los estilos del pasado, el juego de la alusión estilística azarosa. Bueno, eso suena muy raro, o sea, como muy confuso, pero básicamente a lo que se refiere es que de alguna manera el posmodernismo visita nuevamente esas ideas originales, ¿no? Como que se da un salto del modernismo y desea volver atrás, desea volver al Renacimiento y a esas primeras ideas, ¿no? Y entonces toca o trastoca esas primeras ideas justamente con el ánimo como de darles volumen, como de darles profundidad, ¿no? Y como de generar esos ecos y esas voces de las que les he estado hablando. Entonces, es eso, es esa nostalgia por lo pasado, es esa nostalgia por, de alguna manera, no conocer más allá, y ahora que todo lo conozco y ahora que todo me es visible, la confusión me abruma. Sí, es como esa dicotomía allí, con me gusta, qué bueno sería saber o no saber nada como en un principio, porque ahora que lo sé todo, pues ya no sé qué hacer con tanto conocimiento. Es como algo así. En el cine posmoderno, esta función toma la forma de revisitaciones de géneros clásicos, estética, retro, remakes, secuelas y precuelas,
junto a una creencia de que cualquier cine pasado fue mejor. Su máximo exponente sería el cine de nostalgia o retrofilm. Y en el caso de Hollywood, bueno, los filmes que buscan el sabor perdido de la época dorada, de épocas pasadas. Y como les digo, o sea, esa nostalgia de que quizás antes cuando sabíamos menos, nos estresábamos menos también, pensábamos menos, el mundo era más pequeño, era más fácil de discernir, era más fácil de entender. Ahora que todo es tan grande y que todo es tan global, nos abruma. Y bueno, eso sería como puntualmente hablando. No sé si les gustaría que les pasara de pronto estos enlaces puntualmente pues a las chicas que están con las tesis y pues que de pronto les interese. Ay, por fin las vuelvo a ver. Que de pronto les interese pues la información. Y bueno, de alguna manera pues como que eso sería como a grandes rasgos lo que quería traer para ustedes. Espero pues haber sido clara. A veces como que yo me emociono y hablo muy rápido, entonces bueno, espero haber sido clara, haber sido concreta y bueno, no sé, dudas, preguntas, inquietudes, estoy para escucharlas. Y muchas gracias por escucharme todo este tiempo. Muchísimas gracias. ¿Ya me ven o no? Sí, ahora sí. Hola de nuevo, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola. Por fin pude entrar Sí, correctamente. Luna, muchísimas gracias. Fue una presentación muy, muy buena. A mí que me gustó, a los chicos también, creo que les va a ser muy útil para estas dos que tienen sus tesis sobre cine y para el señor Zaharguiar y Muhaddese también seguro ha sido muy útil. Muchísimas gracias. Tan tarde y una presentación tan larga. Pero si los estudiantes tienen alguna pregunta, pueden hacernos saber. sí, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Luna, por su presentación tan interesante y informativa. Fue muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, pues mi tema es, mi tema de tesis es la película Roma y como sabemos, la película narra la historia de dos mujeres. Creo que es una empleada doméstica y Sofía que es la dueña de la casa. Pues, pero en la película podemos ver que las dos sufren de mismos problemas. Por ejemplo, uno es el machismo en México. Pues mi pregunta es que si es así también en Colombia o no el caso del machismo o si era así antes, porque, Roma es una película de México en los años 70, pero todavía sé que México sufre de machismo, pero no sé si es así en Colombia o no. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Sí, lastimosamente el tema del machismo en Latinoamérica es muy, muy fuerte. Lastimosamente también México es uno de los que se lleva los porcentajes más altos. El machismo y la violencia de género, el feminicidio en México tiene unas cifras altísimas, pero pues sucede igual en toda Latinoamérica. De alguna forma, no me atrevo a decir que sea solo en Latinoamérica porque pues no conozco la situación de otros lugares, pero de alguna manera a lo que me refería con que se ha comercializado mucho el tema de la mujer latina como la mujer ama de casa, como la mujer sumisa, como la mujer que, por decirlo así, no busca como realización personal estudiar o quizás ser profesional, sino casarse, tener hijos, tener una familia. Entonces como esa comercialización de esa idea, de ese originario de la mujer como solamente como cuidadora del hogar, entonces hace que el machismo coja más fuerza, ¿no? Que el machismo tenga más voz, que también que su voz como que resuene más alto
y si bien hay mujeres que estamos, hay conmigo mujeres que estamos buscando profesionalizarnos, buscando realizarnos como de manera también profesional, el porcentaje de mujeres que no está interesada en el estudio, que no está interesada en eso, en profesionalizarse, es muy alto también. Lastimosamente, mucho tiene o parte de culpa, también hay que decirlo, es de la consigna de la mujer latina o de esa mentalidad de la mujer latina por ser, por conseguir un hombre que la mantenga, ¿sí? Entonces ya de por sí hay esa postura ya está quebrada, ya la mujer no busca una realización personal, sino busca agradar a otro sujeto, en este caso pues un hombre, un sujeto masculino que me provea a mí lo que yo necesito como persona, que me provea un hogar, que me provea alimento, que me provea, bueno. Y los hijos pues vienen a ser como ese cierre con broche de oro allí, ¿no? Como para decir, bueno, ya esta es mi vida y esta, no estoy diciendo que sea malo, para nada. Yo también tengo un hijo, yo también soy madre, entonces no estoy queriendo decir que estoy en contra, no, cada quien, cada mujer se siente a gusto y se siente realizada con la manera pues que sienta libre y que se sienta cómoda, pero sí hay que decir que es una conducta muy recurrente en la mujer latina. La mujer latina como que busca el camino fácil de más bien ser bonita para agradarle al hombre y para que entonces sea el hombre el que se ponga en esa postura de ser el apoyo económico, el sustento económico, y entonces yo me relego a las tareas del hogar, a las tareas de los hijos, y bueno, y tomo esa postura. Entonces eso también hace que entonces el hombre, el sujeto masculino latinoamericano, pues tenga muchas más ínfulas, ¿no? Se sienta mucho más, como con más poder, como con más autoridad, porque desde la misma mujer latina, de alguna manera, se reproduce la idea de la mujer como objeto, como accesorio, como parte del hogar, como el mueble de la casa, o sí. Entonces, eso hace que se desvirtúe el papel de la mujer desde la misma mujer. Y entonces eso hace que sea más difícil que el hombre o que se visibilice el machismo. Es mucho más difícil. Incluso algo también muy normal aquí en Latinoamérica es que de hecho las más machistas sean las mujeres, que de hecho las más machistas sean las abuelas, sean las mamás, que están acostumbradas a que, no sé, que si vamos a servir el almuerzo para toda la familia, al primero que se le sirve es al hombre de la casa. Y finalmente las mujeres son las últimas en comer y seguramente comen por allá en la cocina. Y bueno, sí, son esas posturas, son como les decía, son esos detalles, pero que finalmente generan un eco, ¿no? Finalmente generan un eco en la cultura, en la sociedad, y pues lleva a conductas mucho más agresivas como el tema del feminicidio en Latinoamérica, que es como el pan diario, como lo de todos los días. Entonces sí, sigue siendo una de hecho, una de los motivos por los que más mueren las mujeres en Latinoamérica es por feminicidios. Muchas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Muchas gracias por su presentación y por su respuesta. Para mí fue muy interesante al escuchar su presentación y la parte que usted dijo que ahora en las películas se destacan mujer, negro y animales, pues porque eso es algo que he escuchado antes de una profesora que viene de idea de políticamente correcto, que siempre hay una mujer o hay un negro como personaje principal. Y sobre todo en las películas de Hollywood y otras películas en otras cines.
Y otro punto que me fue muy interesante al estudiar y investigar es que he visto que según algunos autores, viene posmodernidad de América Latina. Por ejemplo, de Andrésson dice que en la década de los 40 la posmodernidad viene de América Latina. Por ejemplo, porque una gran parte de posmodernidad es hablar sobre marginales. Y es en América Latina donde los marginales hablan, como viene estudios culturales de América Latina y como, por ejemplo, ¿cómo se dice? Realismo mágico. Pero también tengo una pregunta. Mi pregunta es que ¿usted cómo evalúa cine postmoderno en América Latina? Y puede decir que cuáles países en América Latina tienen un cine ejemplar. Por ejemplo, el cine en México puede ser un cine ejemplar, cine de González Iñárritu y otros productores. Y en general, ¿cómo lo evalúa en América Latina? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hablando puntualmente del cine posmoderno o de calidad de cine, definitivamente el cine mexicano es uno de los abanderados a nivel Latinoamérica. Ellos de alguna manera, inclusive ancestralmente, vienen a ser como esos hermanos mayores de Latinoamérica, ¿no? Ellos vienen a ser como esos, de alguna manera como ese legado en muchas cosas, como lo digo, inclusive ancestralmente, porque las tribus o los asentamientos de indígenas más grandes en Latinoamérica, pues estaban en México. Entonces ellos tienen una cultura ancestral muchísimo más arraigada que el resto de los países, lo cual les da a ellos una riqueza cultural grandísima, porque les permite jugar como vimos ahora, como se ve por ejemplo en Roma, que se puede jugar con varios idiomas. Él está hablando, se habla de una lengua indígena y se habla también el español o en castellano. Y así pasa, en México hay multiplicidad de dialectos. Entonces, y a su vez, como hay multiplicidad de dialectos, pues la cultura también es bastante diversa y eso hace que su cine se enriquezca muchísimo, porque como les decía, de alguna manera el cine es ese reflejo cultural, ¿no? El cine lo que hace es ser ese reflejo de lo que sucede en ese entorno en particular. Y bueno, México es un lugar mágico por eso mismo, por esa mixtura que tiene, esa dualidad que tiene entre lo ancestral y lo colonial, porque de alguna manera también fueron los que más resistieron la colonización. Si bien fueron colonizados en gran parte, fueron los que más resistieron y son los que de alguna manera también son más fieles a sus raíces ancestrales. Ellos son los que más respetan y veneran esa cultura ancestral y pues todo eso hace que sean, que sus productos artísticos, también no solo en el cine, sino en general, sean muchísimo más ricos en esa diversidad, ¿no? En esa dualidad que nos permite ver muchísimas cosas. Otro cine que también me parece que es muy bueno es el cine argentino. El cine argentino considero que también es un cine bastante ejemplar. Inclusive de alguna manera pienso que a ellos lo que les ayudó mucho es la contraparte de México y es que ellos entonces, así como México es la herencia ancestral, ellos son esa herencia colonial, porque entonces allí fue donde llegaron todas esas aldeas italianas, todas esas aldeas, y entonces ellos más que cultura ancestral, lo que tienen es esa cultura europea, ellos tienen esa cultura italiana, por eso también se habla, no sé si lo han escuchado, que los argentinos son los que más, los que se creen más, pues que de toda Latinoamérica, ellos son los que se creen más estudiados, más todo, por eso mismo, porque vienen con ese legado europeo
y entonces allí lo que se crearon fueron como pequeñas aldeas europeas. Y eso hizo que obviamente entonces a nivel técnico y a nivel como académico ganaran mucho prestigio y ganaran muchísima experiencia, porque entonces ya el cine y el arte que viene de ellos, pues viene con ese tinte europeo, ¿no? Por ejemplo, hablando de literatura, podemos ver a Cortázar, que Cortázar, si bien es argentino, tiene una herencia europea innegable. Entonces, y eso pasa con todas sus demostraciones artísticas. Entonces, creo que esas son como como los dos exponentes más grandes. México por esa preservación de la ancestralidad que lo hace grande, y Argentina por esa herencia colonial, ¿no? Por esa herencia europea que de alguna manera como que le permitió escalar un poco más que el resto de países en cuanto a técnicas de estudio, en cuanto a técnicas de grabación y bueno, en cuanto a, por ejemplo, algo en lo que los argentinos son muy buenos, además del cine, es en la publicidad. La publicidad argentina es buenísima, porque ellos juegan mucho con estas características que hablábamos del posmodernismo. O sea, juegan mucho con la ironía, juegan mucho con el doble sentido, juegan mucho en cosas muy sencillas como las propagandas. Entonces, algo que es muy rescatable o que es muy que tiene una gran calidad es la publicidad argentina. Respecto al cine posmoderno, en Latinoamérica lo que pasa es que lo que pasa un poco con el realismo mágico, y es que no quiere decir que en el resto del mundo no haya pasado, pero de alguna manera en Latinoamérica pasan cosas tan bizarras, pasan cosas tan crudas, tan difíciles, tan fuertes, que finalmente es el arte el que permite como ese desahogo, ¿no? del ser humano latinoamericano. Entonces lo que hace el latino es dejar allí todas esas frustraciones, dejar allí todo ese legado cultural que finalmente a los ojos de los demás pues se vuelve algo bellísimo, que fue lo que le pasó a García Márquez con 100 años de soledad. De alguna manera él lo que hizo allí fue hablar de una situación terrible que pasó Colombia, que fue la masacre de las bananeras, y fue una situación de masacre, como su nombre lo indica. Muchos empleados de las empresas de banano murieron por estar en una situación como la que estamos en este momento en el país, por defender sus derechos, porque por decir no, nosotros somos seres humanos y necesitamos también que se nos dignifique de alguna forma, y bueno, eso generó una masacre, y ese es como allí es donde, a partir de esa masacre es donde Gabo enmarca esa situación de 100 años de soledad. ¿Y qué es 100 años de soledad? No es más que la historia de su familia, no es más que la historia de su abuela, de su tío, de su primo, de su papá. Entonces, eso es lo que pasa con Latinoamérica. El latino, quizás por el tema de ser muy emocional, como que todo lo impregna con eso. Entonces, todo el arte latinoamericano de alguna manera tiene como ese tinte de posmoderno, porque son, pues por un lado, por esa multiplicidad de voces que hay con el tema de la ancestralidad y la colonialidad en toda Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica hay esa dualidad, ¿no? Y esa dualidad de alguna manera permite que los escenarios o las historias tengan pues como ese tinte diferencial allí. Y lo otro, pues como te digo, que como son historias algunas veces tan crudas, algunas veces tan difíciles de contar, entonces viene a jugar la inventiva, la creatividad del autor, del cineasta, en este caso el realismo mágico de García Márquez no es más que eso, es esa habilidad que él tiene con la pluma para relatar sucesos difíciles que vivió su familia, una etapa de masacre en el país, y cómo su familia se enfrentó a esa situación. Pero pues es tan hábil con la pluma que pues termina siendo una novela bellísima. Y lo mismo pasa en este caso pues con los productos de cine latinoamericano, que hay cosas que la crudeza es tal que de alguna manera
productor o bueno, el autor tiene que jugársela de una manera para como suavizar o como para hacer que el mensaje llegue sin que lastime tanto, que pues eso queda bellísimo, ¿no? Entonces creo yo que eso de alguna manera como que esa debilidad es nuestro fuerte a nivel artístico, es como lo que hace esa diferencia allí, el querer buscar una salida, una manera como de desahogar lo malo que se vive por las injusticias, ¿no? Lastimosamente Latinoamérica sufre mucho con la corrupción, con las injusticias, bueno, entonces es como eso, es como esa expresión de frustración de cómo ciudadanos normales, ciudadanos de a pie, cómo enfrentan esas grandes decisiones del Estado, esas terribles decisiones de los gobiernos de cada país que hacen que sucedan masacres, tragedias y que pues finalmente todo eso se decanta en el arte. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sí, muy completo, muchas gracias. Y le agradezco si me envíe el artículo o el enlace y que podemos tener su email si Claro no que sí. hay ningún problema. Ah, claro que sí. El del cine posmoderno, ¿cierto? El enlace. Bueno, este es el enlace respecto a cine posmoderno. Y yo creo que a Soror le va a servir mucho el que estuve leyendo sobre la postura de la mujer en el cine. Es un artículo, entonces también lo pongo allí. Les dejo mi correo, de todas maneras, si no descarga o bueno, no sé, me escriben y con mucho gusto lo buscamos. Muchísimas gracias, Luna. Aunque ya sé que es muy tarde, solamente una pregunta chiquitica. Que cuando se habla de América Latina, todos pensamos en, por ejemplo, desde México hasta Argentina. Y Brasil también es un país, por ejemplo, muy importante en América Latina, pero no se considera entre los países hispanohablantes, pero dentro de Latinoamérica sí. Pero ¿cómo evalúas el cine brasileño? Creo que también es un cine importante. Sí. Y aunque estoy segura que no se puede hablar todo del cine brasileño ya ahora. Podemos definir otra ocasión para hablar del cine brasileño, pero algo muy corto que, por ejemplo, se puede compararlo o ponerlo al lado del cine mexicano y el cine argentino. Bueno, efectivamente el cine brasilero también es muy, o sea, es súper fundamental e importante para el cine latinoamericano. Lastimosamente, por el tema del lenguaje, se ha generado una brecha grandísima entre Brasil y el resto de los países latinoamericanos por el tema, y pues por el tema de la colonización, ¿no? Ellos fueron colonizados por Portugal, mientras el resto de nosotros fuimos conquistados por España. Entonces, ahí como que hubo una ruptura. Y justamente eso hace que, por ejemplo, incluso para nosotros los latinos, los brasileros sean como una, ¿cómo decirlo? Como que tienen una cantidad de interrogantes incluso para nosotros, porque ellos tienen otra cultura, y obviamente eso se evidencia en el cine. Por ejemplo, quizás de cine brasilero no conozco mucho, pero sí de pronto algo que me parece muy bello del idioma, del lenguaje pues del portugués, es la poesía. La poesía portuguesa es bellísima porque pues quiero pensar yo que el tema de la musicalidad del idioma
pues le permite al escritor jugar más con la musicalidad, ¿no? Con las terminaciones, con las conjugaciones, y entonces, por ejemplo, con el portugués se logran unas poesías y unos juegos líricos que no se logran con el español. Entonces allí tiene una riqueza bellísima porque es algo como muy único de ellos. Inclusive en el idioma, no sé si de pronto ustedes coinciden conmigo, pero suena como muy feliz, ¿no les parece que todo el tiempo es como si estuvieran felices todo el tiempo y de por sí esa es la postura que ellos, con la que ellos se enfrentan a la vida, ¿no? Todo el tiempo están como con una buena actitud, todo el tiempo están, y todo eso se refleja en el cine, que además también se ve situaciones violentas, situaciones trágicas, por ejemplo, una película que pues es súper conocida y que refleja mucho eso es Ciudad de Dios, ¿no? En donde en Ciudad de Dios vemos las favelas y entramos pues como en esa trastienda de Brasil, o sea, como el detrás de cámaras, como el detrás del escenario de Brasil, y entonces vemos el hambre, vemos la pobreza, vemos todas esas situaciones que igualmente se viven en Latinoamérica. A mí, por ejemplo, en las favelas de Brasil se me hacen muy parecidas a lo que acá en Medellín, en una ciudad de acá de Colombia que se llama Medellín, se llaman las comunas. Las comunas en Medellín y las favelas de Brasil son muy parecidas, sobre todo en la estructura de las escaleras y las casas así como que se trastocan una con la otra y los pasillos estrechos, son escenarios muy parecidos, pero pues que obviamente están como en un entorno distinto, ¿no? Como que es una magia distinta. De alguna manera pienso yo que los brasileros tienen a favor el hecho de como que justamente el estar aislados, perdón, o estar distantes del resto de Latinoamérica, les ha permitido como una perspectiva diferente. No sé si ustedes comparten conmigo el hecho de que como que el cine latinoamericano tiene una línea que obviamente pues es mostrar esas situaciones difíciles, esas situaciones bizarras que tiene que vivir la sociedad, que también lo hace Brasil, pero que Brasil tiene como otros colores, no sé, como que en Brasil se pueden saborear, en las películas brasileras se puede saborear esos mismos escenarios, pero con otras emociones, con otras sensaciones. Creo que justamente el hecho de estar separados y de alguna manera como estar solos hace que inclusive para nosotros el resto de países latinoamericanos sea muy atractivo y muy diciente la perspectiva que ellos tienen de mundo, porque finalmente como que nos unen los mismos males, como que sufrimos de lo mismo, pero pero ellos tienen otra manera de visionarlo, ellos tienen una manera muy diferente de ver las mismas situaciones que el resto de Latinoamérica, y pues obviamente eso se refleja allí en su cine. Y pues bueno, espero haber respondido la pregunta. Muchísimas gracias. Creo que A ya usted. tenemos que terminar porque ya han pasado de las 12 de la noche en Colombia. Ya tienes que descansar. Les agradezco muchísimo la oportunidad, de verdad, pues que sí, ya es un poquito tarde, pero pues yo no lo estoy disfrutando muchísimo, de verdad, pues agradezco que me permitan este espacio. Es para mí todo un honor, de verdad, poder estar coincidiendo con personas desde tan lejos, con culturas tan distintas, tan diversas, de verdad que para mí es un honor. Es un honor y espero de alguna manera haber contribuido con sus investigaciones, con lo que ustedes ya llevan y pues que no haya sido, espero no haya sido aburrido escuchar de tanto tiempo, espero que pues que todo lo que se haya dicho y que todo sea enriquecedor para todos y bueno, espero que también poderlos ver en una próxima ocasión. Muchas gracias de verdad por el espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación y esperamos poder verte después de la pandemia en Irán.
Ay, que así sea. Espero que sí. Espero que podamos conocernos Y personalmente. nosotros con los estudiantes vamos para Colombia. Sí, claro que sí. Acá los esperaré con los brazos abiertos. De nuevo, muchísimas gracias. Fue una presentación magnífica y espero poder verte en otra ocasión, en otra clase, para otro tema. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Muchas Que terminen gracias. de Muchas pasar un gracias lindo a las resto de dos día. profesoras. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. luego. Adiós. No sé dónde se Adiós. cuelga. Adiós. Adiós.